Primero de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer de los versos 7 al 9. Vamos a ver los primeros 30 hoy. Pero solo 30 tiene. Después vamos a estar viendo el capítulo 19. Que van como conectados también de este capítulo 18 y 19 de primero de Samuel. Pero vamos a ver Samuel 18. Amén. Lo tienen. Voy a leer del 7 al 9 y dice así. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. La semana pasada nosotros vimos que Jehová le dio a Israel una gran victoria. ¿Por quién? Por medio de Saúl. Allá en el valle de Ela, ¿lo recuerdan? Esa victoria hace que David se haga... Esa victoria hace que David se haga un héroe nacional, ¿verdad? El pueblo lo ama, el pueblo lo aclama, están felices con ese muchacho. Pero también, y como vamos a ver, hará que David, mis hermanos, se haga el enemigo de Saúl. No por David, sino por Saúl. ¿Por qué será? Porque aparece un nuevo enemigo para David. Este camino que va a tener que ir haciendo David hacia el trono está difícil. No es que ya lo van a poner y lo van a sentar de una vez ahí. Dios está preparando a David y lo va a preparar como ese siervo sufriente que nos apunta al Señor Jesucristo. Aparece un nuevo enemigo. La envidia surge. Y esa, mis hermanos, de hecho, es la trama que nosotros vamos a ver en lo que ya resta de este libro. Ya todos los que lo han leído saben qué es lo que pasa con ese Saúl, ¿verdad? Que comienza por esa envidia pecaminosa que pone este Saúl en marcha, que la pone activa contra David para perseguirlo. Y comienza esa envidia, ese deseo de matar a David constante, haciéndose cada vez más severo y destructivo. Porque Saúl, como vamos a ver, comienza a considerar a David no un héroe. De hecho, en todo el pueblo que lo ama, hay uno que no lo considera un héroe. Está enojado, no lo quiere, el envidioso Saúl, sino que más bien Saúl comienza a ver a David como una amenaza. Un héroe, lo comienza a ver como un enemigo. Ahora, tan seria es la envidia que puede llevar a un hombre como este Saúl a querer matar. ¿Qué es la envidia entonces para que lleve a eso? Lleve a tanto. Básicamente, mis hermanos, la envidia es un sentimiento o un resentimiento, diría yo, de molestia por el bien ajeno, por las bendiciones ajenas. Porque otro tiene aquello, porque otro es esto y lo otro, que nosotros deseamos tanto tener, pero que no lo podemos tener o que no podemos ser. Entonces viene ese sentimiento, esa molestia de que ¿por qué yo no? Yo me ponía a pensar, es no estar alegres de las bendiciones del otro. Sí, así de sencillo. En mis palabras es no estar alegre de las bendiciones del otro, pero al mismo tiempo usted está en descontento de las suyas. Porque definitivamente siempre nosotros de la mano del Señor tenemos muchas bendiciones. Así que es un doble descontento. Un envidioso es un doble descontento. Va a comenzar a tener una vida amargada. Jonathan Edwards dijo: la envidia es un espíritu de insatisfacción u oposición a la prosperidad o felicidad de otras personas. Los celos, que van muy relacionados también con la envidia, en este caso con lo de Saúl, mis hermanos, es una intolerancia a la rivalidad. Un muchachito, y Saúl teme, mis hermanos, porque él se vuelva mejor, que le quite ese reino con el tanto se está pegando Saúl, un reino que ya ha sido quitado. No quiere que haya alguien mejor que él. Y en palabras más fuertes, la envidia, este pecado vil, es un deseo de despedazar o desaparecer a una persona por lo que es o por lo que tiene y yo no. Es esa molestia. En Saúl, mis hermanos, se va a ver que hasta quiere matar a David, quiere quitarlo del camino para que no tenga rival. Es decir, mis hermanos, lo queremos destruir solo porque tiene aquello que yo tanto deseo, pero que no lo puedo tener. Entonces deseamos lo malo, criticamos, deseamos que no le vaya bien y nos alegramos si le va mal. Jamás se alegra si le va bien, o si está siendo muy bendecido, si está siendo muy exitoso.
en algo. Es más, deseamos por dentro, ahí en el interior, que algún día pierda todo eso para sentirnos satisfechos, que le vaya mal. Voy a poner un ejemplo para terminar con esta introducción. Robert da clases de inglés y resulta que yo también me pongo a dar clases de inglés. Noten, mis hermanos, también que la envidia comienza con iguales. Comienza con iguales. Y aquí en la iglesia todos somos iguales. Resulta que Robert se pone a dar clases de inglés, pero yo también me pongo a dar clases de inglés. Somos iguales. Pero a Robert le comienza a ir mejor que a mí. Y comienzan a venir más personas. Y más personas comienzan a ir a la clase de Robert, pero yo nada más tengo 2 personas. No tengo muchas. Y me está yendo mal, pero a Robert le está yendo súper bien. Entonces yo comienzo a molestarme, a enojarme, y por dentro quizás sonrío como que he dicho que le está yendo bien, pero por dentro ese gusano me está carcomiendo. Y entonces cuando vienen las personas yo les digo, sí, pero es que ese Robert tiene mala gramática. Y comienzo a ser un crítico, comienzo a ser un hipercrítico, comienzo a dejar en mal a mi hermano. Eso, mis hermanos, es la envidia. Está presente en todos lados, en los deportes, en la universidad, en el trabajo, y lamentablemente, mis hermanos, está presente en la iglesia, donde se supone que nosotros nos debemos amar, que cuando alguien logra algo, cuando alguien tiene éxito en algo, que cuando alguien compra algo, que cuando alguien es bendecido o bendecida por el Señor con algo, lastimosamente ponemos una fachada hipócrita y respondemos, como les dije, con una sonrisita ahí de que, qué bueno, ¿verdad? Pero no estamos contentos. Ese rival me está ganando. Y sale lo que hay dentro de nosotros, envidia. Y la envidia, mis hermanos, es lo más opuesto que hay al amor. Al ser un pecado, nosotros no estamos exentos de ella y de ser, mis hermanos, unos Saúles. Teniendo esto en mente, ¿de qué la envidia? Teniendo en mente esto, quiero que veamos estos 30 versos en 3 puntos. 1, la amistad de David y Jonatán, de los versos del 1 al 5. Y dice así: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada y su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Apenas David termina de hablar con el rey, ¿verdad? Recuerden que en lo que nosotros terminamos, Abner, vaya, tráigame ese muchacho, se lo llevan y David comienza a hablar ahí. Apenas termina de hablar con Saúl, después de la derrota de ese filisteo, David conoce a Jonatán. E inmediatamente Jonatán ama, mis hermanos, a David. Jonatán es un muchacho, un hombre ya más viejo que David. Ahora David es un muchachito, es un hombre de más edad que la de David. Y mis hermanos, aquí básicamente lo que se efectúa es una relación amistosa fuerte, preciosa, bonita. Una amistad, mis hermanos, que procura el bien del otro. No se envidian, se aman, se quieren. Y esto, mis hermanos, esto de ninguna manera tiene que ver con una relación homosexual, como muchas veces lo han querido poner aquí. Y como otros casos de la Biblia también, que hablan de otras cosas que no tienen nada que ver. A mí personalmente, cuando hablan de que Jonatán y David eran homosexuales, a mí eso me molesta. Me molesta, yo lo rechazo rotundamente. Este amor, mis hermanos, que habla aquí la Escritura, es ese amor que nosotros encontramos en Génesis 44, del amor que tiene Jacob por su hijo Benjamín, que no lo quiere dejar que se lo lleven allá donde estaba José. Ya me quitaron uno, ahora me van a quitar a Benjamín. Es ese amor precioso de padre. También nosotros los más cercanos que tenemos ahorita es en 1 Samuel 16, 21. Decía así: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. ¿Y qué hizo Saúl con David? Le amó mucho y le hizo su paje de armas. Es un amor, es un cariño, una amistad fuerte, preciosa. Primera de Reyes 5:1 habla de Irán, el rey de Tiro. Dice, Irán, el rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, ¿verdad? Para que lo ayudara. Y luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, David.
porque Irán siempre había amado a David. Y esto no es ninguna relación homosexual. Esto es amor, de amistad preciosa, hermosa. Esta palabra que nosotros encontramos aquí en el hebreo en ninguna manera está en términos, mis hermanos, de algo sexual. Esto es amistad. Ahora, dejando claro eso, ¿por qué Jonatán? ¿Verdad? ¿Cómo fue que David cae en gracia con Jonatán, el hijo del rey? Nosotros podemos ver similitudes o cosas en común entre Jonatán y David, como su valentía. Quizá Jonatán escucha esa manera de expresarse de David delante del rey, ¿verdad? Dándole toda la gloria al Señor, mientras él hablaba con Saúl ahí. Pero sobre todo, mis hermanos, la fe y la confianza de este muchacho en Jehová, que hicieron, mis hermanos, que David se ganara el corazón de Jonatán, que cayera, como nosotros decimos, en gracia ante él y fuera amado por este hombre Jonatán. Dice 1 Samuel 23, vamos a 1 Samuel 23. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Ya vamos a ver ese capítulo 20 de esa amistad de David y Jonatán más ampliamente. Hermanos, Jonatán era el hijo del rey Saúl. Era este muchacho Jonatán el que se iba a sentar en el trono. Cuando ya Saúl muriera, lo normal es que, ¿quién seguía? Jonatán se sentara en el trono, es su sucesor. Y aquí vemos, mis hermanos, un ala de la casa de Saúl amando. Un ala de la casa de Saúl sin sentir envidia o rivalidad del ungido de Dios. Pero por otro lado, nosotros vamos a ver a la otra ala, al envidioso Saúl, queriendo matar a David. Por el momento, Saúl se deja a David a tiempo completo allá en el palacio. Ahora, esto de que Saúl se deja a David, que ya no lo deja regresar más, mis hermanos, responde a lo que nosotros vimos en 1 Samuel 8:11. ¿Qué era lo que iban a hacer? ¿Qué era lo que le había advertido Samuel al pueblo que iban a hacer estos reyes que ellos estaban poniendo? Vamos a 1 Samuel 8:11. 1 Samuel 8:11 dice: dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de él su carro. Esto está haciendo con David: ya es mío, venga. Ya David no va a estar yendo más donde su papá Isaí a cuidarle las ovejitas. Eso es lo que hacía este rey, se lo dejó. Ya no tiene que estar yendo allá y está regresando a servir al rey. Ahí se queda. Ahora, se queda David, mis hermanos, con el rebaño que debe cuidar. Porque hasta este momento, mis hermanos, David va a seguir cuidando de Saúl. Y va a seguir cuidando del pueblo de Israel. Ya lo vamos a ir viendo. Jonatán aún, mis hermanos, no sabe que David va a ser el rey. Ambos, mis hermanos, hacen un pacto. Voy a ampliar esto un poquito más en el capítulo 20. Vamos a tocar un poco más que es un pacto. Pero acá se prometen el uno al otro que serán siempre fieles. Lo curioso de aquí es lo que hace el hijo del rey en el verso 4. Dice: y Jonatán se quitó su manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco, y hasta su espada, su arco y su talabarte. Sencillamente o básicamente aquí, mis hermanos, Jonatán, sin saber nada, y como dijo un escritor, por fe, está diciéndole con sus acciones a David: usted es el próximo rey. Usted es el sucesor. Y para que conectemos un poco esta idea de lo que está haciendo este muchacho, de quitarse estas cosas y dárselas a David, veamos Números 20 del 25 al 26. Dice, no lo tienen que buscar, dice Números 20 del 25 al 26 para entender esta idea de lo que está haciendo Jonatán. Toma a Aarón, dice Moisés, y dice el Señor a Moisés: toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. ¿Quién iba a ser el sucesor del sacerdote? Eleazar. Primero de Reyes 19:19 dice: partiendo él de allí, Elías halló a Eliseo, el hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿Quién iba a ser el sucesor de Elías? Eliseo. Jonatán, mis hermanos, le está diciendo a David: David, usted es el sucesor al trono. Usted es el rey.
A usted le pertenece esto. ¿No sintió envidia? Ay, me va a quitar David el trono que a mí me pertenece. Darle sus armas, mis hermanos, también era un símbolo, ahora un poquito más en el sentido más fuerte, un símbolo de un sometimiento a alguien mayor. Usted es mayor que mí. David, mis hermanos, está siendo favorecido, acepto a los ojos de Jonatán, el hijo del rey, además de todo el pueblo. Este muchacho se conducía sabiamente, prudentemente, mis hermanos, en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová, estaba con él. Subió hasta de puesto, imagínense. Y le dieron más responsabilidad. Pues hasta lo pusieron como jefe de 1000 hombres. Pero no todo es felicidad. Aquí todo está bien, bien bonito. Un enemigo se acerca. ¿Qué es? Y eso nos lleva al punto 2. La envidia de Saúl. Ese es el enemigo que viene. Vamos de los versos 6 al 16 y dice así. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 1000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David. Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Después de derrotar a los filisteos, en especial después de hacer esa hazaña con el poder de Dios, de derrotar a Goliat, mis hermanos, hay una gran alegría en el pueblo. Las mujeres vienen danzando, vienen cantando, así como Miriam allá en Éxodo 15. Porque no es poca cosa lo que ha pasado. Mis hermanos, los han salvado de ser unos siervos de esos filisteos. Que no es que iban a ir a la casa: mire, ustedes nos van a estar lavando los platos, no se preocupen. No, iba a ser una esclavitud probablemente pesada y dura. Jehová los ha librado, así que no es, mis hermanos, poca cosa lo que ha pasado. Vienen contentas, vienen danzando, vienen cantando. Ese punzante enemigo ha sido quitado, que los vivía amenazando. Hay motivo de gozo entonces. Y hay algo en la melodía de estas mujeres que irrita a Saúl. Hay algo en la melodía de estas mujeres que yo me ponía a pensar que comenzó a hacer que ese demonio o ese espíritu malo se le alterara más. Que para nada, mis hermanos, a Saúl le trae alegría. Dice el verso 7, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto, mis hermanos, fue lo que detonó el enojo, la envidia, los celos y los deseos de matar a David en Saúl. Esto fue. Mis hermanos, ¿qué era lo que le había dicho Samuel a este hombre Saúl en 1 Samuel 15, 28? Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Probablemente este hombre, cuando escucha eso, no estoy diciendo que la escritura lo diga, mis hermanos, pero esto se le podía venir a la mente y decir: este es el mejor, ya está aquí, no puedo aceptarlo, no puedo. Además que este hombre, mis hermanos, como había dicho aquel hermano, se subió al trono, ya no quería bajarse más. El pueblo exaltó a David más que a Saúl. Y realmente, mis hermanos, esto era que ambos líderes son fuertes. Que el pueblo es dichoso de tener a esos líderes que pueden protegerlos. Entonces están felices y están cantando. Eso es lo que venían cantando ahí. Pero Saúl, mis hermanos, este ya está por delante mío. Ya me está pasando. ¿Será este el que viene a quitarme el trono?
Por un lado, mis hermanos, David está siendo amado, no solamente por Jonatán, está siendo amado por el momento por todo el mundo. Y lo pueden ver ustedes en versos el 1, el 3, el 16, el 20, el 22, el 28, mis hermanos, donde se habla de que todo el mundo amaba a David. Pero por otro lado, Saúl está lleno de furia, está lleno de enojo. El envidioso no está contento cuando está el prójimo suyo recibiendo bendiciones del Señor. No está contento, le molesta. Si tanto lo están alabando, solo le falta que pidan el reino para él. Saúl no soporta que haya alguien mejor que él, que le quite el reino. Y es que eso es lo que produce también, como les dije al inicio, la envidia, una rivalidad que se genera el envidioso en su mente. Porque nosotros vamos a ver, mis hermanos, a David en su humildad, que cuando este hombre envidioso lo quiere matar, David ni se da cuenta. Ahora, seamos francos, Saúl. Ahí, como ponerse a hacer. Saúl, vea, ¿por qué usted está envidioso? Saúl, seamos francos. Usted no hizo nada. Usted estaba miedoso. Ahora, ¿qué se queja? Usted era el que tenía que salir a pelear las batallas del pueblo. ¿Sí o no, Saúl? No sé qué hubiera respondido. Usted era el que tenía que responder a ese Goliat que salía a blasfemar de nuestro Dios. Saúl más bien debería estar agradecido que ese prójimo los había librado a todos. Ah, no, pero el hombre está envidioso, entonces no lo hace ver con buenos ojos que ese prójimo que le está haciendo de bendición a todo el pueblo, incluso hasta él no lo ve bien. Está enojado. Desde ahí, mis hermanos, Saúl no miró con buenos ojos a David, lo miró mal, con sospecha, con envidia, buscando probablemente en cada movimiento que David hacía, buscar algo malo en David, para criticarlo, para dejarlo en mal. Dice John Trapp, un puritano, él abrió paso a ese vicio demoníaco de la envidia, que desde ese momento en adelante fue como fuego en su pecho, como un gusano royendo continuamente sus entrañas. Lo veía con ojos malvados, dice Trapp, husmeando en todas sus acciones y sacando lo peor de todo. Eso hace un envidioso, como el ejemplo que les puse. El Robert está dando clases, tiene más personas, sí, pero no vayan ahí. La gramática de Robert es mala. No me vieran las filminas que tiene, que feas. Pero va a buscar dejarlo en mal. No va a estar contento, qué alegría, no, está enojado, me está pasando, es mi rival. En el verso 10, tenemos que de nuevo aquel espíritu malo agarra a Saúl. De nuevo esto, mis hermanos, es quizás esos enojos, la depresión, las molestias, un Saúl irritado, un Saúl celoso, envidioso. Quizás ahí caminaba de un lado para otro, balbuceando palabras sin sentido. Yo vuelvo a decirlo, esto era un juicio del Señor para Saúl. Pero miren qué bonito. Miren qué fiel es David. Si el espíritu malo está ahí haciéndole daño a Saúl, ahí está David con su mano tocándole al rey para aliviarlo, cuidando de su rey, como lo cuidó contra Goliat, tocando como lo hacía de costumbre. La fama a este muchacho no se le subió a la cabeza. No, hombre, yo maté a Goliat, también póngame en otro lado. Póngame como un general, quiten a Abner y póngame a mí, ¿no? Ahí está otra vez, mis hermanos, cuidando de Saúl en el palacio. Imagínense uno, mis hermanos, cuando a uno se le sube la fama, ay. No, pero si yo hice eso, a mí tienen que darme esto, yo no sé. Ahí está ese humilde hombre, David. Pero Saúl, mis hermanos, desde su interior, su odio y su molestia lo estaban llevando a querer matar a David. Como nuestro bien conocido Caín, ¿verdad? Que era del maligno y mató a Abel. Aquí estamos, mis hermanos, ante algo parecido. Saúl toma la lanza, en el hebreo dice que fue que la alzó, probablemente para tirarla. Pero la haya tirado o no, como nosotros la tenemos en nuestra versión, la tiró. Pero la intención a este hombre ahí la tenía. Esto no fue un accidente. Mire que fueron 2 veces. No fue un accidente, se me fue la lanza, David, y casi te mato. Quería matarlo. Ve hasta dónde está llegando ya, mis hermanos, ese sentimiento de ese pecado. ¿Qué sentimiento? Ese pecado de envidia. Lo enclavaré, lo mataré. Saúl tiene toda la disposición para hacerlo. Y lo hace, mis hermanos, 2 veces. Está ya aferrándose a un reino, mis hermanos, que fue arrancado de él y dado a uno mejor, que lo tiene ahí enfrente, David. Ahora, David, mis hermanos, solo pudo evitar esos lanzazos de un hombre experimentado en guerra, como era Saúl, porque el Señor estaba con él.
Así de sencillo. Al ver Saúl estas cosas, como que se le junta todo a Saúl. Como que se apantalla, es la manera de verlo, mis hermanos. Saúl comienza a temer a David. Ahora, yo me metía en un ratito en el pensamiento de Saúl y Saúl no, yo decía así como Saúl no sea tonto, ¿para qué le va a tirar las lanzas a David? ¿Usted no vio lo que le hizo a Goliat? Cuidado, ese hombre se le devuelve. Cuidado, ese hombre se le devuelve y más bien le corta la cabeza a usted. No vemos a David devolviéndonos. De hecho, mis hermanos, si una de las cosas, una cosa que caracteriza a David es, yo no le voy a poner la mano al ungido del Señor. Yo no lo voy a hacer. Pero David, oye, el Señor ha dicho, ahí está, te lo he entregado. No, Señor, eso no es así. Saúl comienza a temer, mis hermanos, a tener miedo por David, porque Dios está con él, protegiéndolo y porque ya se apartó de él. Lo está prosperando, lo está bendiciendo, le está dando éxito en todo, hasta escapando de su mano asesina. ¿Qué es ese temor de Saúl? Bueno, primero, como les dije, cuidado, porque con David está Jehová de los ejércitos. Cuidado, porque con David está Jehová de los ejércitos. No busque hacerle daño a este muchacho. Es peligroso, dice Gil. Tal vez temía en sus momentos de melancolía que, como había intentado quitarle la vida a David, este idearía y buscaría una oportunidad para quitarle la vida y apoderarse del reino que Dios le había dado. Y el hecho de estar con él le reforzaba sus temores. Así que, basándonos con eso que dice Gil, también Saúl, mis hermanos, comienza a querer deshacerse de David, no lo quiere cerca. El envidioso, mis hermanos, quita a los demás. Los ve como una competencia, entonces mejor los aparta, se quita. Saúl empieza una estrategia, un plan malvado, que más adelante, mis hermanos, también vamos a ver que David lo usa con Urías, el eteo. Y es, primero, alejarlo. Saúl, mis hermanos, no se siente cómodo con David, le cae mal. Como le caía mal Jesús a un montón de fariseos envidiosos. Y en segundo, lo pone como jefe de 1000 soldados. Y dice, no va a ser la mano de Saúl, no va a ser la mano de Saúl contra David, sino la de los filisteos. Se está ideando un plan excelente. Nosotros podríamos decir, ¿qué manera Saúl? Esa envidia lo hace pensar. ¿Por qué no pensó en buscar hacer algo contra Goliat? ¿Por qué no buscó idearse algo contra Goliat? No lo hizo. Pero como Jehová estaba con David, adivinen, todo lo que David hacía, Dios lo prosperaba. Dios lo bendecía. El pueblo más lo amaba. Pero Saúl más lo envidiaba y más tenía miedo de David. Ahora, mis hermanos, ¿cómo podía David, ese muchacho, mantenerse y conducirse prudentemente ante un rey que lo quiere matar? Una fama que le llega de golpe. ¿Cómo controla eso David? Y además, mis hermanos, que esos terribles filisteos estaban ahí decididos a querer seguir atacando y acabar al pueblo de Israel. ¿Cómo hacía David para sostenerse y verse tan tranquilo aquí ante estas cosas? Bueno, es porque Jehová estaba con él, así de sencillo. Jehová estaba con él. A pesar de que Saúl sabe, mis hermanos, que Jehová está con David, la envidia, ese pecado de la envidia es tanta que entonces lo lleva a tramar la caída de David. Sabe que Dios está con él, pero eso no lo detiene. Saúl, mis hermanos, nunca usted lo ve aquí con un sentido de arrepentimiento. Nada. Eso nos lleva al punto 3, donde Saúl comienza, mis hermanos, a tramar la caída de David, poniéndole unas trampas. Punto 3, las trampas de Saúl. Vamos de los versos 17 al 30. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él.
Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David diciéndole: aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues el yerno del rey, perdón. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, que su hija lo amaba, tuvo temor de David, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Mis hermanos, miren, lo que parecían honores de parte del rey para David, no eran más que trampas para hacerlo caer o deshacerse de su objeto de mal, de su malvada envidia. De los versos 17 al 19 que nosotros acabamos de leer, Saúl anima a David con unas palabras ahí como piadosonas: que pelee por Israel. Porque si una cosa tenía David, mis hermanos, era celo por el pueblo del Señor. Y ya nosotros lo vimos. Este hombre, si estos filisteos venían y querían hacerle daño al pueblo del Señor, David tenía celo. Un celo por proteger al pueblo del Señor. ¿Por dónde le entra Saúl? Vamos, pelea las batallas del Señor. Yo sé que David no se va a negar a esto. Otra vez al Saúl ahí, lo ven, mis hermanos, envidioso pero piadoso. Pero al fin, mis hermanos, lo que este hombre lo quiere hacer con David es ponerlo en peligro y que lo maten los filisteos. Él no. Esa era la malvada intención que tenía Saúl, ponerlo ahí como ese jefe, mandarlo a esas peleas, y ojalá me vengan noticias de que lo mataron. Y le ofrece a Merab. Ahora, mis hermanos, él ya había ofrecido, recuerden lo que él dijo: ¿qué es lo que van a hacer aquel que mate a este filisteo? Le van a dar la hija. Aquí, mis hermanos, debieron haberle dado Merab de una vez a David, porque él mató al filisteo. Pero miren a Saúl, sin vergüenza. Mis hermanos, él debía haber dado esta mujer a David. David, siendo de una familia tan humilde, se sentiría halagado. Y se sentiría halagado que el rey, la familia más importante de Israel, le quiera dar a una de sus hijas como esposas. Pero debía habérsela dado David. Pero ustedes ven a David ni siquiera reclamando esto. Aquí estoy, ya gané, deme a su hija, ¿no? Hasta en eso era prudente ese muchacho. Quizá, mis hermanos, cuando le mandaron a decir, y ahí en esta parte, mis hermanos, yo no considero que estos siervos de Saúl sean buenos y amen a David, porque ahora, influidos por ese Saúl malvado, van y le dicen cosas a David, aún sabiendo ellos lo que quería hacer Saúl con David. Quizá David piense, mis hermanos, ya el rey no me quiere matar. Anteriormente me tiró esos lanzazos, pero ahora me quiere dar a su hija. Entonces ahora aquí me quiere como parte de su familia. Yo veo aquí como esa inocencia o esa humildad de David, cuando realmente sabemos que adentro este Saúl, mis hermanos, está maquinando asesinar a David. David no se siente digno de ser parte o ser yerno del rey. Y ve uno, mis hermanos, aquí como que David se queda como entre sí y no. Sí, si él quiere, pero no tengo cómo ser parte, cómo darle una dote, ¿verdad? ¿De dónde va a agarrar David también, mis hermanos, para pagar la dote que se le tiene que dar a una hija como la de un rey? Ya vamos a ver qué eran esas dotes. Así que, mis hermanos, probablemente en ese sí y no, Merab es dada a Adriel Meolatita, quien por lo visto sí podía pagar esa dote. Y por lo visto, seguro Saúl vio que sí, este hombre podía darle todo eso y se la da. Traición, tenía que habérsela dado a David, ¿cierto? La dote, mis hermanos, era un pago o un regalo que se le daba al padre de la novia. O sea, mientras más importante fuera la familia, le tocaba más dote.
Así que imagínense la hija de un rey, cuánta dote tenía que sacar, ya fueran animales, objetos valiosos o dinero. Pero viene como una luz o una música a los oídos de Saúl, oír que su otra hija Mical ama a David. Este hombre utiliza a sus hijas como herramienta, no sé, como me acuerda a Labán. Todo mundo amaba a David, ¿verdad? No solamente Mical, todo el mundo amaba a David. Así que Saúl, de nuevo, se va a aprovechar de la humildad de David y se va a aprovechar de su hija para ponerle una trampa. Y esa es la trampa que nosotros leemos de los versos 21 al 30. Quiero leérselos de nuevo. Del 21 al 30 dice: y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo. Vean este hombre pensando ahí, se la voy a dar para que le sea por trampa y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Era rápido, quería deshacerse del rápido. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos. Para que no quería la dote, quería la muerte de David, para que sea tomada, y vea cómo lo usa. Quiero los 100 prepucios de filisteos para que sea tomada piadosamente venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en mano de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio a su hija Mical, no le quedaba de otra, por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Hermanos, lo que nosotros acabamos de leer está claro. No necesita tanta explicación. David vuelve a mencionarle a Saúl que él no tiene cómo pagarle una dote. Mire qué humildad la de este hombre. Que siguen con, yo no tengo cómo pagarle una dote. Mire, ya le dio Merab a otro que sí puede pagarla. Yo, ¿de dónde? Soy humilde. Le trabajo a mi papá cuidando unas cuantas ovejas, había dicho Eliab. Miren qué humildito es David. Él no sabe, mis hermanos, que Saúl le está tendiendo una trampa. Yo me imagino allá a David diciéndole a los siervos del rey, ¿verdad? Esos que el rey influyó. Sí, qué bonito, ¿verdad? Ser el yerno del rey. Pero es que, miren, muchachos, yo no tengo cómo pagar esa dote. Qué bonito, a mí me encantaría, pero no tengo cómo pagar. Entonces ellos van y le dicen eso a Saúl. David, mira, Saúl, David nos tiene, sigue diciendo, no tiene que pagar la dote. Entonces, miren, vayan, díganle a David que yo lo que quiero es que me traiga 100 prepucios de filisteos. Mis hermanos, esa es una idea asesina. Esa es una idea homicida de Saúl. Quiere poner en un riesgo terrible a David. 100 prepucios de filisteos. A mí me hace gracia, mis hermanos, que al hacer esa petición, y eso cayó, David lo vio con buenos ojos. Sí, está bien. 100 prepucios es lo que quiere. Sí, han comido. Vamos a ir a conseguirlos. Obviamente, esto tomó tiempo. Esto, mis hermanos, era una situación riesgosa. Pero Dios estaba con David y David lo sabía muy bien. Agarra a sus hombres y ¿saben qué hace? Mata a 200 filisteos. Antes de que se cumpla el plazo, probablemente hasta un plazo le puso, porque este Saúl quería deshacerse rápido del objeto de su envidia. Y antes que se cumpla el plazo, este muchacho le trae 200 prepucios de filisteos, mis hermanos. Esto, y se los pone allá a Saúl. Yo, obviamente, mis hermanos, concluyo, le pidió 100, pero aquí al matar a 200, yo concluyo que David le trajo todos los prepucios de los filisteos, se los puso ahí. Mis hermanos, hasta en esto Dios está bendiciendo a David. Según Saúl, con este ponerlo en tan riesgo a David, esto ya era el fin. Yo probablemente, mis hermanos, me imagino a Saúl ahí, desesperado con el deseo de oír música, pero no música como el que a David le tocaba escuchar. Señor, mataron a David.
como la que la que David escuchó cuando dijeron, y Urías Eteo cayó, después de haber cometido aquel pecado. Pero mis hermanos, se aparece el David. Imagínense a Saúl ahí, entrando por la puerta David. Con 200 prepúcios, le trae el doble. Eso lo quería decir, mire, le traigo el doble por su hija. Esos son, mis hermanos, los santos del Señor, que el bien y la misericordia siguen. El bien y la misericordia, dijo David, me seguirán. Ninguna arma forjada va a prosperar contra los hijos del Señor, con los que Dios está con ellos. Por más ataque envidioso que le hagan a un creyente, nunca, mis hermanos, le va a hacer daño. Todo intento del enemigo por destruirnos, mis hermanos, va a ser en vano. Dios es nuestro amparo y fortaleza, como nosotros cantamos. Saúl ahora, mis hermanos, tiene que cumplir y darle a Mical. Ahora se le ponen más cosas encima a David, se le acumulan las cosas. Además de que Dios está con David y que lo está prosperando en todo lo que hace, ¿verdad? Todo lo que David hace, Dios se lo prospera. Ahora su hija lo ama y ahora va a ser su esposa. Es su esposa. Probablemente está subiendo peldaños David. Más miedo, mis hermanos, le entró a Saúl por David. Saúl, mis hermanos, ¿saben qué? El problema de Saúl es que se encuentra luchando contra el Dios vivo. Por lo tanto, mis hermanos, al hacer esto, Saúl, estar luchando contra el Dios vivo, se constituye un enemigo. Hermanos, es triste, pero aquí vemos la verdadera piel de Saúl. Saúl sigue dándome lástima. Muchas veces a mí yo lo veo y digo, no, Saúl, pero hay momentos donde este hombre da lástima. Y aquí le estamos viendo la verdadera piel a Saúl, lo que Saúl es realmente. Mis hermanos, Saúl es una simiente de la serpiente entre el pueblo de Dios, entre Israel. Todo lo que intentó por su malvada envidia, mis hermanos. Este hombre no confiesa su pecado. Este hombre, mis hermanos, todo lo que intentó fue frustrado, y él al verlo no llegó y dijo, Señor, sí, me arrepiento, yo veo que la mano suya está sobre David, usted se ha apartado de mí, por favor, ¿qué hago para que usted vuelva a mí? Fue liberado David, mis hermanos. Este hombre ni siquiera se arrepiente. David comenzó a ser hasta más querido. Es como ese dicho, ¿verdad? Que dice a Saúl, mis hermanos, todos los intentos de matar a David por esa envidia que le tenía, le salieron por la culata. Todos esos intentos fue como es, ¿verdad? Le salió el tiro por la culata. No pudo, mis hermanos. La Biblia lo dice de una mejor manera. Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ya termino, mis hermanos, con la exposición de estos 30 versos. Y para terminar, yo quiero que reflexionemos en esto. Lastimosamente, dentro de la iglesia, por eso hice la mención, mis hermanos, ahí de un Saúl, enemigo de David. ¿De dónde eran? Eran de Israel. ¿De dónde está teniendo este ataque David? De ahí mismo, de adentro. Del mismo Israel, de Saúl. Lastimosamente, mis hermanos, dentro de la iglesia existe el pecado de la envidia. El problema de la envidia, mis hermanos, es que lleva enojos, lleva un rencor, lleva un resentimiento, lleva celos, lleva rivalidad, lleva a influir entre los demás de una manera mala, crítica, hipercrítica, mala. Lleva, mis hermanos, al odio y por ende puede llevar a enemistades. No queremos, mis hermanos, muchas veces aceptar que aquel sea más bendecido por el Señor que yo. No queremos aceptarlo. Pero ¿cuál si es igual a mí? La envidia y los celos despiertan una rivalidad maligna que, como lo dije al principio, es el envidioso el que se la inventa en su cabeza. Y es el envidioso el que está siendo carcomido con molestias por el objeto de su envidia, porque ese objeto de su envidia está siendo bendecido. El Robert va a seguir dando clases, pero el que va a estar sintiéndose mal soy yo, ahí en mis adentros. El Robert va a seguir feliz porque le está llegando un montón de gente, pero ¿quién es el que va a estar mal? El envidioso. Y después se vuelve hipócrita, porque cuando yo lo vea, qué bien que le está, qué bueno que tiene un montón de estudiantes. Hipócrita se vuelve el envidioso. Vemos lo que el otro tiene, mis hermanos. La envidia es esto. Vemos lo que el otro tiene y lo sobrevaloramos. Pero cuando vemos lo que Dios nos ha dado a nosotros, ingratamente lo menospreciamos. Vemos lo que el otro tiene
Y wow, ve cómo tiene esas cosas, cómo ha viajado, cómo a esto, cómo a lo otro. Y entonces, indirectamente, lo que nosotros tenemos lo estamos menospreciando. Ah, Señor, usted le ha dado todas esas cosas, pero a mí me tiene con esto. Ah, Dios, usted es un malagradecido, usted no sabe distribuir las riquezas. Este pecado, mis hermanos, hasta en combo viene. Ingratitud, descontento, queja, codicia, renegar. El pecado ciega, mis hermanos, para que no veamos las bendiciones de Dios en nuestra vida, para que no veamos esas bendiciones de Dios en nuestra vida. Y también el pecado nos ciega, ¿sabe para qué? Para ver a nuestros prójimos como enemigos. Por lo que tienen, por lo que son, porque fue, porque comió, porque viajó, porque hizo y yo no. Y ahí adentro uno siente aquel malestar y comienza el envidioso a estar infeliz. La envidia, mis hermanos, es una inconsistencia en el creyente, es una anomalía en nosotros. Es pecado, es peligrosísima. Ya vimos a lo que está llevando a Saúl. Proverbios, mis hermanos, el Proverbio 27:4 la pone como poderosa. Dice el Proverbio 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Solo los que están con Jehová. ¿Cómo se sostuvo David? Porque Jehová estaba con él. Es dominante, dice la Escritura, mis hermanos, y Romanos la pone aquí en aquellos de mente reprobada. Dice Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Miren los pecados que aparecen, avaricia, maldad, llenos de envidia. Nos priva del reino de Dios, dice Gálatas, dice Pablo en Gálatas 5:21. Las envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchas veces uno puede decir, no, porque matar, no, yo no practico matar. La envidia, mis hermanos, puede ser algo que nosotros estemos practicando, que lo tenemos ahí y que no lo queremos confesar. ¿Quiere usted hacer daño a la iglesia de Dios? ¿Quiere usted hacerle daño a alguien en particular? Practique la envidia. ¿Quiere hacerse usted daño? ¿Quiere hacerse daño, sentirse mal todos los días? Practique la envidia. Y va a sentirse mal, va a hacer daño a la iglesia. Va a hacer daño, mis hermanos. Obviamente le va a hacer daño. No se la va a traer abajo, porque la iglesia es del Señor. La envidia, mis hermanos, es una fuente de mal que lleva a más mal. Primera Timoteo 6:4 dice, hablando de esos falsos maestros, dice, está envanecido, nada saben. Delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias, las malas sospechas. Hermano, la envidia lo va a llevar al rencor, al resentimiento. Y como creyentes, nosotros no estamos llamados a eso. ¿Cómo vamos a ser conocidos nosotros, mis hermanos? Porque nos amamos los unos a los otros, no porque nos envidiamos los unos a los otros. Nosotros, mis hermanos, estamos llamados a liberarnos de eso, a luchar contra eso. Pedro dice en 1 de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Todo es todo, no un poquito. Todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. Tenemos que desecharlas, tenemos que quitarlas. Un hipócrita envidioso, mis hermanos, se va a gozar de sus éxitos para que los demás lo vean. Pero les vuelvo a repetir, mis hermanos, por dentro, ahí en su casa, probablemente en el Facebook, viendo lo que aquel está comiendo, se está carcomiendo, está resentido, está molesto. Y desea más bien lo malo. Ojalá que un día lo echen para que anden comiendo y subiendo las fotos ahí. Mi hermano, cuesta creer esto, de verdad cuesta creer que esto pase, pero probablemente así pasa. Y lastimosamente pasa en la iglesia de Dios. El hipócrita envidioso, mis hermanos, va a andar con una fachada de piedad. Va a buscar el mal del otro, de la iglesia, caminando en encubierto. Va a usar la piedad, como aquí el Saúl, para dejar en mal o desestimar al otro. Va a hablar y va a atacar, mis hermanos, con esa envidia. Y tenemos que estar atentos con eso. Tenemos que estar atentos, mis hermanos, de eso en la iglesia. Va a comenzar a influir en los demás, para que los demás también vean con malos ojos a aquel a quien él envidia, para que lo miren con sospecha. Va a comenzar a buscar adeptos para sentirse mejor. No solamente soy yo, mire que los demás también.
y para tener más con qué atacar el carácter, porque pueden venir a atacarlo a usted como un individuo, a su carácter, por sus logros. Ah, no, pues logró eso porque es muy amigo del jefe. Si no, no lo logra. Y también buscan atacar a la iglesia del Señor. Está creciendo la iglesia. Y sí, manda, si están ahí en el centro de la escuela. Bueno, es solamente por decirlo, pero siempre vienen esas críticas malas. Y no hay gozo, no le ve la alegría. Ven lo malo, mis hermanos, que es la envidia, lo nauseabunda, lo detestable que es. Nosotros debemos despojarnos de ella, de ese viejo hombre, si deseamos, si nosotros, mis hermanos, dejamos que ese pecado se exprese en nuestras relaciones con los demás, va a desaparecer el amor. Si yo comienzo a dejar que un poquitito de envidia, molestia y que la deje ahí crecer, yo después ya no voy a amar al hermano, ya no lo voy a amar más. Como pasó con Saúl, mis hermanos, él lo amaba en el capítulo 16, y ahora ¿qué quiere hacerlo? ¿Qué quiere hacer? Quiere matarlo. Ahora lo ve como su enemigo. Y Pablo también nos había dicho, mis hermanos, que el amor no es envidioso. Si Dios a nosotros nos ha rescatado y ha depositado su amor en cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que luchar contra la envidia. Tenemos que arrepentirnos. Todos hemos pecado de esta manera. Arrepentirnos ante el Señor de nuestro pecado. No nos hagamos daño. No nos hagamos daño, y menos entre nosotros aquí en la iglesia. Tenemos que amarnos. Si el Ruber da más clases y tiene más personas, qué alegría, porque a la postre él va a bendecir con lo que le llega, va a bendecir a la iglesia. Y hasta puede que cuando ya tenga muchas personas y ya no le alcance el tiempo, David, ahí le mando 2. Pero es que el envidioso no ve esas cosas. Solo ve que él es el que está sufriendo. El envidioso se centra en él y en lo malo que es Dios. Y tiene que hacer algo para poder quitar a esa persona de su camino. Y deja que esa envidia mala lo vaya carcomiendo. David contra la envidia, mis hermanos, de este Saúl nos debe llevar a nosotros a ver a Cristo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? Aquí en esta iglesia al final siempre me tienen que sacar a Cristo. Es que la Biblia habla de Cristo y no estamos forzando absolutamente esto. Cristo, mis hermanos, fue llevado a la muerte por culpa de los judíos, envidiosos. Y a cada rato, mis hermanos, andaban ahí poniéndole trampas como Saúl. ¿Y cómo salía David? Victorioso. ¿Y cómo salió nuestro Señor Jesucristo? Victorioso una vez y para siempre. Y siguió siendo fiel a ellos y a nosotros. Murió en una cruz, mis hermanos. ¿Para qué? Para salvar, para proteger, para cuidar, así sean judíos y sean gentiles. Como el David, me tiró las lanzas, pero aquí estoy tocándole otra vez. ¿Para qué? Para cuidarlo, mi rey. Hermanos, nosotros somos esos envidiosos por los cuales Cristo, sí, mis hermanos, en esa cruz Él también nos limpió de ese pecado maligno de la envidia, que probablemente no es tan consciente en nuestras vidas como otros pecados. Él padeció en esa cruz, Él murió en esa cruz, nos limpió, mis hermanos, y nos trajo ahora a su familia. Ahora somos esos hijos amados. ¿Para qué? Para que vivamos envidiando a los hermanos. Para que vivamos envidiándolos y buscar hablar y decir, criticarlos, hipercriticarlos y buscar hacerles daño a él y a los hermanos, a la iglesia, a lo que sea. No, mis hermanos, no nos salvó para eso. Y aunque muchas veces nosotros lastimosamente en Cristo vamos a pecar, mis hermanos, de envidia, Él va a seguir siendo fiel para ayudarnos a luchar. Él está con nosotros para que frente a esa envidia nosotros ganemos. Y aunque el mundo, el pecado y nuestro malvado corazón nos pongan el montón de trampas que nos quiera poner para caer y pecar contra el Señor, vamos a vencer porque Cristo ya venció por nosotros. Ese es el Cristo que nosotros vemos ahí en David. Trampa tras trampa, tras trampa, tras trampa. Victoria, 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 victoria. Y eso nada más nos lleva a Cristo. Trampa, victoria para siempre en Cristo, el Cordero, por su sangre derramada en aquella cruz. Hoy es el día, mis hermanos, de verdad, de pedir perdón y de arrepentirnos por un pecado tan terrible como la envidia. Y preguntarse ahí en el fondo, yo he envidiado a algún hermano de tal manera que en mis adentros me enojé. Y si es así, debemos pedirle perdón al Señor. Dios nos hizo bien a nosotros, mis hermanos, cuando no lo merecíamos. Debió habernos destruido. Es más, a estos envidiosos Dios los debió haber destruido. A mí, el envidioso, debió haberlo destruido. Y no lo hizo. Más bien nos amó, que dio su vida en una cruz por nosotros, poniéndose como ese mediador para que hoy nosotros podamos vivir para Él. Y viendo ese ejemplo de amor,
le hagamos bien a nuestros hermanos, por los cuales Cristo también murió. Que no envidiemos a nuestros hermanos. Y más bien, hermanos, que nos amemos, que nos alegremos cuando nuestros hermanos, Dios los bendice. ¿Verdad? Y que nos dolamos cuando sufren. Que el hermano viajó, qué alegría, tráigame algo. Que la hermana cocina bien, eso es buenísimo, invíteme a comer, tráigame alguito. Hermano, el envidioso va a buscarle lo malo. Y nosotros no podemos, mis hermanos, no puede ser tolerada la envidia en una iglesia, porque le puede hacer muchísimo daño. Si una hermana cocina rico, como les dije, qué bendición, mis hermanos, que nos puede invitar. Si un matrimonio es fiel al Señor, no lo critique, siga el ejemplo. Si una persona sabe un montón, pues qué dicha, ¿verdad? Que más bien Dios nos da pilares en la iglesia. ¿Para qué? Para que la cuiden contra un montón de falsas enseñanzas. Si una hermana tiene un montón de hijos, y ahí sale, y usted no puede tener hijos, pero ¿por qué tiene tantos hijos en este mundo tan difícil? No, hermano, ¿en qué le ayudo? Aconséjeme. Venzamos, mis hermanos, al mal con el bien. David venció contra la envidia porque Dios estaba con él. Así Cristo venció contra la envidia y contra todo pecado. Pidámosle entonces, mis hermanos, todos perdón al Señor por estos pecados tan malos. Hay abundante perdón en Él. Si usted ha odiado, si usted ha envidiado, si hay algo, si hay algún rencor ahí y usted le habla a una persona con aspereza o se separa ahí mal de esa persona, hay algo ahí guardado, solo Cristo es el único que le puede perdonar y limpiarlo de toda maldad. Tiene que confesarlo. Un hombre sin Dios, dijo un escritor, un hombre sin Dios es un terreno listo para que nazca la envidia. Un hombre con Dios está listo para arrancarla. Esa es mía. Oremos. Dios eterno, damos muchas gracias porque usted nos habla con su palabra. Dios, usted no quiere de ninguna manera que nosotros perezcamos en el pecado. Este pecado de la envidia es terrible, Señor. Lleva muchos pecados más de los cuales nosotros tenemos que ser conscientes. Que el amor de Cristo, Señor, nos llene tanto que amemos a nuestros hermanos. Que nos amemos tanto, Señor bendito, que nos alegremos con sus logros, con sus alegrías, con sus bendiciones y que nos dolamos cuando nuestros hermanos sufren. Que apoyemos a nuestros hermanos en todo momento. Dios bendito, somos uno. Nuestro Padre es Dios, es usted, Señor bendito. Tenemos que amarnos. El mundo tiene que ver que nos amamos, no que nos envidiamos, no que nos mordemos y nos devoramos. Líbrenos, Señor bendito, en esta es su iglesia, de que pueda aparecer algo así. Líbrenos, por favor, bendito. Líbrenos de esto y ayúdenos, Dios, a estar siempre con su Hijo Jesucristo. Venga, Dios eterno, y guárdenos, protéjanos y líbrenos siempre de todo pecado y de todo enemigo que se quiera levantar contra usted. Amén.